a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Club de Cine a Medianoche. El Club de Cine que acaba de llegar a su 10ª edición, dándose cuenta de que tanto Spotify como demás plataformas de podcast se la tienen cruzada por querer una plataforma libre en la que poder colgar sus mierdas sin tener que pagar o monetizar nada. Yo no quiero monetizar esto, que conste. Pero tanto iVoox como SoundCloud como Spotify me lo llenan de anuncios para monetizarlo, me da mucha rabia. Más iVoox, que es la que empecé a pensar en cambiar de plataforma cuando me salieron unas reclamaciones de copyright en los 3 primeros capítulos que he subido, que los tenía puestos para que salieran cada 2 días, pero ninguno de los dos que han tenido que salir de momento se han subido en su momento. Así que el experimento pues ha empezado un poquito con el pie izquierdo, pero bueno, el tema es este, poder hablar de mis mierdas y poca cosa más. Es simplemente eso, no tener una rutina, hacer esto y ya está. Ese es el plan. ¿Qué es lo que pasa? Que la canción que pongo de inicio y de final, a pesar de que está cortada al milímetro para que entre en el margen legal, pues no me lo cuenta como margen legal. Porque la IA es muy puñetera y eso me pone una extraña reclamación que no me deja. Sí que me amenaza, me dice, no, el fair use es una ley muy... Es que lo dice así, muy... muy subjetiva, que depende de cada legislación y de cada sitio. ¿Estás seguro que lo usas en...? Sí, 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 está incluso modificada para que no suene en su totalidad. No sé. Sí que es verdad que en YouTube, ahí sí que la cosa ha funcionado mejor. Y no me la he publicado en el momento, pero sí que al menos me los ha sacado bien. No sé, me he puesto la alerta porque está la canción de Slip Slime. Y vale, no los pienso monetizar, así que perfecto. O sea, ponme la alerta, sé que hay ese contenido y si lo monetizo, pues que me lo pueden bloquear, vale, pues que me lo intenten bloquear, no lo estoy monetizando. Bueno, miento, me lo han bloqueado en Rusia y Bielorrusia, vale. Pero el caso es ese, ¿no? Y después de verlo de Spotify, como me ha dejado así un poquito... Eh, pues oye, ¿qué tal si volvemos a iVoox? Como teníamos el floppy y tal. Pues no, resulta que ahí lo han llenado todo de mierdas de monetización. Y monetiza tu contenido ya. Y fotos hechas por IA que es increíblemente enervante. Todas las chicas tienen exactamente la misma boca con la misma sonrisa. Te juro que me quiero arrancar los ojos. Y SoundCloud, que es que era la opción principal para hacer esto, pues resulta que si no lo tienes monetizado, si no lo tienes en un plan de pago de tal, pues pues que solo puedes subir 2 horas en total máximo entre todo lo que subas. Y quiero decir, teniendo en cuenta que estos programas pues duran eso, media horita, pues oye, como que como que no me sale a cuenta, ¿verdad? Y teniendo ese, además que no lo voy a monetizar, no voy a sacar ni un duro de aquí. Pero bueno, en Spotify al menos parece que el primer capítulo se ha subido bien, a pesar de la reclamación. Y que sí que es verdad que no me he dejado escucharlo, pero no me he dejado escucharlo por 2 motivos. Porque utilizo LibreWolf y cuando lo he abierto con el Mozilla como tal, me ha dado tanto error en ese como en otros programas que sí que salen y que sí que tienen más audiencia. Así que me ha dado error, así que supongo que será uno de los errores últimos que ha habido con el Amazon Web Systems, ¿no? Cualquiera diría que el 80% de la infraestructura de Internet dependa de una sola empresa, pues no está del todo bien, ¿verdad? Ay, 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 ay. Pues eso, sinceramente, estoy hablando mucho de esto al principio porque la película que nos toca es muy buena. Y sinceramente, son 3 entregas la que vamos a revisar aquí. Y la cuarta, pues... Ahora no me acuerdo si la metí o no, pero es que sí que la vi un poquito después. Pero es que vamos a ver esta, que es Jeep Man, la primera de Jeep Man, dirigida por Wilson Jeep en 2008. Pero es que la siguiente también es Jeep Man 2. Dentro de una o dos estaremos con ya Jeep Man 3. Y la verdad es una trilogía de películas que me ha gustado mucho. La cuarta tiene sus momentos. También me gustó. No es mala en ningún caso. ¿Eh? Ninguna de estas películas es mala. De hecho, todas son muy buenas.
Pero sí que la cuarta es la más flojilla. Y eso, Ip Man es una especie de... Curiosamente he estado jugando estos 2 últimos días a un juego chino que todo viene un poquito a raíz de esto, que se llama el Detective Di, ¿no? Que se basa en Di Rengye, que fue un magistrado de finales de la dinastía Dang, creo que es. Con el cambio de escritura y la tinificación que ha habido del chino en los últimos años, no sé si es Tang, Dang o Chang, pero es una de las tres, ¿vale? Es como una de las dinastías más importantes y en concreto este señor, pues, vivía en la durante el gobierno de Wu Zetian, la emperatriz que no tiene la mejor de las famas. Es curioso, ¿no? Porque justo me lo preguntaba por Twitter a ver si alguien me sabía responder. ¿Hay alguna jefa de Estado que, que sea eso, una señora que sea la primera en subir al poder, que no sea facha? Quiero decir, tenemos a Bush Chan, tenemos a Margaret Thatcher, tenemos ahora a la señora esta en Japón, que no me acuerdo cómo se llama. Tenemos a Meloni. No sé. Se me ocurre que quizá, es que no me acuerdo del nombre, pero en Finlandia quizás la que hubo antes del imbécil este que tienen ahora. No, que hubo mucho aquí para IP con, oh, que Vox está pactando con el PP, no, que el PP está pactando con Vox para conseguir ayuntamientos y tal. En Finlandia el PP finlandés, el Kokoomus, me hace muchas gracias el nombre, el Kokoomus, ha llegado al poder aliándose no solo con el Vox finlandés, sino también con el Vox sueco. El caso es que, claro, como Finlandia tiene estas dos etnias, y sobre todo en el archipiélago de Aland es sobre todo de etnia sueca, y es más, Aland siempre, o Åland, mejor dicho, siempre ha sido de etnia sueca, nunca ha sido, digamos, parte de la cultura finlandesa. Se unió a Finlandia mediante la Guerra de Invierno, o sea, fueron los dos territorios conquistados por el Imperio Ruso y durante su administración en el Gran Ducado de Finlandia, pues se le atribuyó ahí de ahí eso que viene que el archipiélago de Åland, que son esas islas que están en medio entre Finlandia y Suecia y Estocolmo, para ser más exactos, pues pasaron a ser eso del gobierno finlandés, pero étnicamente son suecas. Y claro, está eso, el Vox finlandés y el Vox finés y el Vox sueco. Y como son suecos y finlandeses, pues son super nazis también. Joder, la sombra del fascismo. ¿Quién lo diría, verdad? Me fascina porque... Es que no sé si hablar de esto porque es otra película que también hablaremos más adelante de Ralph Bakshi, la de los magos de la guerra. Que también habla un poco de esto, ¿no? Del ascenso del fascismo en base a ciertas cosas. Y de hecho, ya dando un poquito la vuelta y volviendo a la peli, esta película de Ip Man también es un poquito, volviendo a los nacionalismos, una crítica al nacionalismo expansionista japonés y una aseveración de la cultura china como tal. Últimamente, claro, en los últimos tiempos, si os habéis fijado, el kung fu en sí, como arte marcial, ha perdido mucho peso en lo relevante, ¿verdad? Como no se utiliza en la... O sea, esto tampoco sé si decirlo, porque es que también lo trata la de la película de Soy lo que soy 2, que es la secuela de esta de, de animación china del chaval que aprende el baile del león, ¿no? La danza del león, que es un estilo no es un estilo de kung fu, pero es un derivado, ¿no? De las artes marciales del sur de China. Y creo que sí, vamos a aparcar eso hasta que lleguemos a ese punto porque es de lo que va la segunda peli exactamente. Y también es el principal problema que tengo con esa peli, pero bueno. Como iba diciendo, curiosamente esa película Ip Man, en su énfasis en el kung fu y demás, es que está muy bien hecha. Y de verdad, estas creo que ya la conocí en plan que la ponían en una cadena de estas de películas baratas 24 horas. En plan, creo que fue en la Sexta Res, cuando la Sexta Res existía, que ponían solo eso, películas. Y era en plan, ciclo de artes marciales. Y te ponían no sé cuántas películas de Jackie Chan del año de la pera. Y me acuerdo que una fue esta de Jim Man. Y ahí es que hay otra de Jim Man que siempre
que es Ip Man de Grandmaster, que es de Born Wai, y esa sí que no la he visto. Y creo que salieron más o menos al mismo tiempo, o salió al mismo tiempo que la tercera o la segunda. Y... no sé, la verdad, esa no la he visto. Pero bueno, es que es eso. Cuando una película es buena y quieres que la gente la vea para reivindicarla, es difícil hablar de ella porque intentas no decir lo importante, no decir lo que mola para que la gente se sorprenda al verla, ¿no? Y quiero decir, aquí me dieron ganas de verla cuando la vi en un vídeo de Accented Cinema. Buen canal, gran youtuber, lo recomiendo a tope. Y eso, hablaba de Jim Man, de las películas de Jim Man, como la forma perfecta de hacer una película de Superman. Y la verdad es que tiene toda la razón. Porque Jim Man, para quien no conozca el nombre, y esto lo voy a ligar también con el Detective D que me he quedado a medias. Parece ser que voy a englobarlo todo un poquito aquí para que se vea. Pues resulta que en China, en la cultura china, ¿no? Hace... no sé si era una cosa de la época o demás, pero sí que había como una especie de novelización o mistificación de las figuras históricas prácticamente en su momento de vida, ¿no? El detective Direnye o el magistrado, no sé si es magistrado en la traducción o comisario sería, juez, no me acuerdo del cargo exacto que era, pero sí que incluso cuando él seguía en vida, pero ya muy mayor, se escribían novelas suyas, no me acuerdo si eran Gohan o una cosa así. Es que justo lo he leído esta mañana, macho. Justo lo he leído esta mañana. Y me queda con las ganas de leerme esas novelas que es como que mitifican mucho su capacidad de resolutiva y de deducción. Y sobre todo su énfasis en las clases bajas, ¿no? En proteger a las clases bajas, en los necesitados, ¿no? Y es en plan, el videojuego, por cierto, el Detective D and the Murders of the Silk Road, el Detective D y los asesinatos de la Ruta de la Seda, está francamente bien. Es así pixelado, de reunir pruebas y tal, aventura gráfica point and click, con los casos de momento. He hecho los dos primeros, son muy cortitos y están francamente bien. Está muy bien escrito y sobre todo un problema que tienen los juegos chinos, que ahora iré a ello, porque esta película es responsable de mi adicción a los juegos chinos de ese tipo. Un problema de los juegos chinos es la traducción que tienen, ¿no? Que suele ser al inglés, pero suele ser una traducción muy... no localizada, ¿no? Es muy literalista. Y eso, sueles pillar las cosas más por contexto que por el texto en sí. Y ese es el problema de los videojuegos, pero precisamente el Detective D, está fenomenalmente escrito y fenomenalmente traducido, está muy bien. Lo pillé de oferta en Steam por 2 3 euros, suele estar de oferta en Switch también. Y la verdad es que merece totalmente la pena. Está muy bien, está muy bien. Y eso, ¿por qué decía yo esto? Porque estas novelas de mitificación, de figuras históricas relativamente recientes al punto ese, pues es un poquito el patrón que sigue esta película, ¿no? Es la biografía, digamos, del maestro de Bruce Lee, del primer maestro de Wing Chun era el estilo, ¿verdad? Pasa una cosa con el Kung Fu, que el Kung Fu en realidad no es un arte marcial como tal. El Kung Fu hace referencia al entrenamiento y la práctica de dicho arte marcial. Y hay diferentes estilos de Kung Fu. Está eso, el Wing Chun, el Tai Chi también es un estilo de Kung Fu. Y eso hace referencia a la práctica y entrenamiento de estos. De hecho, creo que significa trabajo duro o una cosa así. Y de hecho, creo que la traducción japonesa es Taijitsu, que Taijutsu es literalmente técnica de cuerpo. Que esto es memoria lejana de Naruto, o sea, era Rock Lee, ¿verdad? El que tenía el Taijutsu a tope. Justo cuando la última vez que intenté ver Naruto, justo desapareció Rock Lee de la ecuación y ya dije, vale, no lo quiero ver más. Pero en fin, que me enrollo con las persianas. Esta película, pues eso, es una mitificación de este maestro de Kung Fu, ¿no? Y tanto en esta película como las siguientes es una reivindicación de la cultura china en base a la invasión cultural extranjera, ¿no? Primero es personalizada en el... no me acuerdo si es general o capitán en medio de la ocupación japonesa de China. No vamos a entrar mucho en política ahí, ¿vale? Ya... porque es muy oscuro lo que hizo Japón en China, pero bueno. Y ese es el Kung Fu chino
rebelándose contra el karate japonés y te lo ponen ahí como la liberación. Demás. El siguiente es contra... ya están en Hong Kong, ¿no? Y ahí es eso, contra el colonialismo inglés. Y la siguiente es contra otra cosa que no vamos a decir hasta la tercera película. El caso es que esta peli, pues como está guay, pues reactivó un poquito mi... No pasión, no quiero decir pasión, pero sí mis gustos por la cultura china. Porque claro, yo de pequeño pues hacía kung fu, también por la tele pues había como mucha reivindicación de las... Reivindicación, no, estaba como muy de moda, pues eso, las artes marciales y demás. Me acuerdo mucho de Shaolin Shaodong, por ejemplo. Esa serie de dibujos me la tendría que volver a ver. Pero bueno, el caso es que yo de pequeño eso, me gustaban mucho las artes marciales, me gustaba mucho el Jackie Chan, me gustaba mucho, hacía Kung Fu, de hecho. Y es como que has reactivado un poquito ese, no quiero decir idolatría, pero ese pequeño gusto por la cultura china pura de verdad, ¿no? Y a partir de eso, pues justo vi en el Game Pass, cuando el Game Pass era guay, sigo diciendo que la Xbox Series X es la mejor consola de esta generación, pero de lejos, de calle. No solo es que sea la más fácil de usar, o fuera, mejor dicho, sino que además es súper customizable, tiene aplicaciones de todo tipo, le puedes enchufar el Kodi y tener ahí tus pelis en un NAS, está genial en ese caso. La Play 4 la Play 5 en comparación está súper capada. Pero joder, qué mal lo trata Microsoft, en serio, es que joder. Pero eso, en el Game Pass, cuando el Game Pass molaba, me encontré un juego chino que se llamaba el Sword and Fairy 7, Together Forever. Y yo, sin tener ni puta idea, pues dije, venga, va. Y empecé a jugar y dije, vale, está bien. Seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando. Y dije, vaya, este juego no es de 10, pero está muy bien. Está muy bien el Sword and Fairy. ¿Y qué es lo que dice? Pues obviamente este juego es el 7. Entiendo que también habrá 6 más. Pues resulta que Sword and Fairy es un poquito el Final Fantasy de China. Y el uno es bastante... Es bastante reverenciado por ser un juegazo. Y por ser también muy innovador en su momento, ¿no? Salió para MS2 y también para Saturn. Y hace poco recibió una traducción por fans, que fue la que jugué. Y también me encantó. Y justo ahí, cuando me compré la Play 5, me encontré precisamente el Sword and Fairy 6 rebajado. Y entonces dije, venga, va. Y el Sword and Fairy 6 es un juego que está rotísimo. Está rotísimo. Rotísimo en plan, hay una ciudad en la que cruzas un pequeño túnel que hay, ¿no? Un pequeño túnel que hay como debajo de una muralla. Y si sales de la sombra, la ciudad desaparece. También hay los personajes que no se adecúan a dos o tres estilos de modelo, ¿no? En plan, uno es más gordo o tal. No cargan las animaciones y van como deslizándose por la calle. Y también es que es muy gracioso. Es que además también hay juegos de físicas y demás. Tiene como muy buenas ideas, pero joder, está rotísimo. Técnicamente es la mierda. Pero tiene un pedazo de guión y un final que todavía me sigue emocionando. Y claro, yo me quedé ahí, hostia, ¿quién hace esto? Softstar. Resulta que Softstar sí, era la propietaria de las IPs, pero ya las ha vendido. También era propietaria de Xuanyuan. Xuanyuan, para quien no lo conozca, yo tampoco lo conocía, es el equivalente a Dragon Quest. Por eso muchas veces digo que Softstar, hasta al menos cuando ha vendido las IPs estas, es la Squaresoft buena. La Square Enix buena. Porque tiene como las dos sagas importantes del JRPG chino y todos son buenísimos. Entonces, probando Linuxes y tal, no sé por qué me descargué el Xuanyuan 7, que está bien. ¿Vale? El Xuanyuan 7 está bien. Pero claro, como iba cambiando ahí sistemas de Linux, pues no quería reinstalar todo el rato, así que me lo compré en Switch con un pack con el Xuanyuan 3. El Xuanyuan 3 es uno de los mejores juegos de la puta historia. Es increíble ese juego, pero increíble. O sea, tiene un detallismo brutal. Un rigor histórico inconmensurable. Es la puta hostia. Tiene el problema de los Xuanyuan que por los que he jugado, el final
como es ficción histórica y termina en un momento histórico tal, no pueden modificarlo mucho. Es como que termina un poquito en seco o no es un final tan potente como podría ser. Hemos matado a Dios y el mundo es nuestro ahora. Pero está muy bien Swan Jones. Como te lo solía ver ahí por 2, 3 horas, me lo volví a pillar en Steam. Y es que, joder, es un juegazo. Ahí empiezas en Venecia, en plena Inquisición merovingia. Eres una especie de agente secreto de Carlomagno, antes de ser Carlomagno, ¿no? Y te dan como la misión de descubrir los misterios de los imperios del este. Que por qué el imperio romano había caído y cómo el imperio árabe y el imperio chino estaban tan en alza, ¿no? Y entonces eso, recorres el Mediterráneo, luchas contra piratas, llegas a Damasco, ahí presencias la toma del poder de los abásidas, vives la batalla no me acuerdo si era de... ¿Es Talas o Calas? Ah, es Talas o Calas, una de esas, que fue la batalla que terminó con el avance chino hacia el oeste y, y ahí llegas a China y hay un cambio y todos los continentes, ¿no? Todos los países que vas visitando tienen su propia música, tienen sus propios cuadros de diálogo para mostrarte que están hablando en un idioma distinto o en un acento diferente. O sea, y además también las misiones van cambiando. Las del Imperio Omeya, ¿no? Porque llegas cuando es Imperio Omeya, te vas cuando es Imperio Abásida. Son todo puzzles de matemáticas, porque, claro, son puzzles de álgebra, porque el álgebra se inventó ahí. Eso es brutal. Eso es brutal. Y eso es un juegazo, lo recomiendo totalmente. El Swan Yuan 7 sí que está bien para empezar, ¿no? Porque es como más lineal, ¿no? Más ligero. Eso es. Tanto el Swan Yuan 7 como el Swan and Fairy 7 está muy bien para empezar en estas sagas. Más el Swan and Fairy. El de Swan Yuan sí que es verdad que se queda un poquito corto por esto que he dicho del final. Pero en general, es que el- lo peor que tiene este juego es que estos juegos es que son correctos. Comino es correcto. Y la historia siempre es de 10. La única excepción es el 6. Pero por eso, porque tiene un apartado técnico aberrante. Yo los combates los tenía en automático porque hasta creo que 4 tercios del juego no sabía cómo coño funcionaba esa interfaz. Pero también, si os interesa ver un poquito cómo es, Se hizo... Están los doramas, ¿no? Los dramas chinos. Y hace poco terminó el del 6 y creo que paralelamente también el de Sworn and Fairy 6 y creo que paralelamente también hicieron un remake del 1, del Sworn and Fairy 1 que también si lo podéis encontrar con la traducción es un poquito engorrosa de poner bien porque puede pasar que en base a la localización de archivos que metas se vaya la música desaparezca o haya algún glitch así. Pero merece la pena. Son ambos muy buenos juegos. Y sí que es verdad que el último que estoy jugando es el Gate of Firmament, que es como un spin-off, porque no solo están los principales, también están los spin-off de ambas. Y la verdad es que no me está me gusta, pero no me está encantando como los demás. Y no sé si es porque la historia es así o porque no me termina de convencer. Sobre todo el combate. El combate sí que me parece un poquito de estos de que es tosquete. No sé qué pasa con el Endeavor ahora, con la distro de Linux que estoy utilizando ahora, que cada vez se bloquea la sesión antes de tiempo. Y tengo que volver a tal. Y por eso si pierdo un poquito la noción del tiempo. Ahora me marca que hay media hora, pero estoy seguro que hay como 5 minutos en los que no hay sonido. Estoy totalmente seguro de eso. El caso es que... ¿Por dónde iba? Sí, el Keto Firma en eso tiene un combate tosquete y no me termina de convencer. Pero eso sí, estos juegos chinos que son chinos de verdad, ¿no? Como el... Era el Genshin. El Genshin Impact, el Wuthering Waves o el Star Rail creo que es. Curiosamente Accented Cinema, volviendo ya un poquito al inicio, también tenía algo que decir sobre estos juegos precisamente. Y es que en China, por lo visto, los odian porque es como que son juegos que se camuflan de japoneses y,
es un poco eso, ¿no? Que siento un poquito mal que juegos chinos que lo peten tanto, que son los juegos chinos, digamos, más populares, casi sin duda actualmente, pues se tengan que camuflar de japoneses, con estilo de dibujo japonés, con escritura japonesa y demás, cuando son juegos chinos, ¿no? Es como... Y además que también se basan en mecánicas super copiadas de otros juegos. Es como que ese San Benito de la versión china, ¿no? La versión del Express, la copia barata. Es un San Benito que se quieren quitar y la verdad es que le deberían quitar. Porque tienen cosas como las películas de Jim Man, tienen cosas como Swan Fairy, Xuan Yuan y todas estas, que son cosas totalmente chinas, totalmente originales, que la verdad merecen mucho la pena. Y joder, hay que poner en valor. Hay que poner en valor. Y la verdad es que me gustaría más hablar de las películas, pero claro, como tenemos muchas de... Si ya me estoy poniendo así con esta, imagínate cuando lleguemos ya a la maldición de la flor dorada. Va a ser el acabose. En fin, sé que ha sido un poquito disperso esto, pero es que tampoco sé qué hablar, porque nos quedan dos películas de las que tampoco quiero deslipar mucho. Así que bueno, es que claro, ahí el valor está en la historia que tiene y en la reacción que tienen los personajes entre sí. Por eso no es lo mismo Robot Dreams, que es una historia que más o menos que es sencillita y lo importante es, digamos, cómo te la cuenta, a que esta película que sí que hay más temática de esos colonialismos, las acciones de los individuos y demás, que todo tiene su valor. No quiero decir que las acciones de Robot Dreams no tengan valor, pero eso te pueden contar esa película y como su valor artístico también reside en, en el dibujo y en la forma en la que te la cuenta, en su narrativa, pues es más permisivo. Aquí la historia también es muy metafórica en el sentido de que al tratar también temas históricos y sentimientos nacionalistas y demás, hay que ver más las interpretaciones y más lo que hace cada personaje en sí en el factor total. No sé cómo decirlo. O sea, en Robot Dreams la pongo de ejemplo porque es la primera que se me ha ocurrido, porque lo creo así. Son sus personajes, pero sus personajes no te cuentan nada de Nueva York. Esa historia puede pasar en Nueva York, puede pasar en Barcelona, puede pasar en, yo que sé, Ankara. Pero la historia de Hitman 1 solo puede pasar en China, la historia de Hitman 2 solo puede pasar en Hong Kong y la historia de Hitman 3 solo puede pasar en Hong Kong. Y eso, el apartado coral y la historia coral que hay tiene mucha más importancia en sí que los personajes en sí. Me estoy explicando como el culo, quiero decir. Ahora mismo son las 1 menos 10 de la noche precisamente porque tengo el horario de sueño totalmente destrozado porque he decidido dejar la cafeína de golpe y porrazo y me está causando falta de sueño. Yo no sé qué hago con mi vida. Pero en fin, creo que lo vamos a dejar aquí porque seguramente con la siguiente alarguemos más el chicle y tampoco quiero hacerlo así. Así que, bueno, lo dejamos por aquí. Sé que, como siempre, buenos días si es de día, buenas noches si es de noche. Y eso, como siempre, que viva el surf.